cuerpo tiene diferentes funciones, aleluya. Esta mano no hace lo mismo que hace la pierna, aleluya. Por lo tanto, vive Cristo. Hoy la palabra que el Señor va a depositar en este pueblo, aleluya. Abra sus oídos al entendimiento de la palabra y recíbala, porque viene de parte del Señor, aleluya. Yo creo que el Señor se está moviendo desde que nosotros hemos llegado a este lugar, aleluya, y vinimos dispuestos a recibir la palabra del Señor, aleluya. Porque cuando un corazón está dispuesto a recibir la palabra del Señor, créame que ninguno del pueblo se queda callado, aleluya. Sino que recibe y adora al Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Porque Él no está muerto, Él está vivo, resucitó el tercer día y vino a dar vida y vida en abundancia, aleluya. Le voy a pedir a la amada, aleluya, Jessie, que pase enfrente, vive Cristo. Vive. Vamos a estar orando. Vive Cristo por ella, pero no por la palabra, porque la palabra ya viene bendecida, aleluya. Le voy a pedir que se pongan de pie, aleluya, y extiendan su mano para acá, aleluya. Y vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos toda gloria y toda honra, Señor, en esta hermosa ya tarde, Padre, que tú preparaste para cada uno de nosotros, mi Dios amado, pidiéndote, Señor, Padre, que tú revistas, mi Dios amado, esta mujer de unción y poder, Padre, y que tú pases el carbón encendido por sus labios, mi Dios amado, y de la palabra, Señor, la cual ya tú depositaste en ella, mi Dios amado, para este pueblo, Dios Todopoderoso, con unción y poder, Padre. Te pido en esta hora, mi Dios amado, que tú la uses con unción y poder, Padre, y que podamos nosotros recibir la palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Un pueblo que está en victoria, para el cielo dice: amén. Gloria a Dios. ¡Qué bueno eres, Dios! Gloria a Dios. Santo. Aleluya. Vamos a ver cómo empezamos con Gloria esta a Dios. tarde maravillosa. Santo. Saludando a este pueblo hermoso. Gloria a Dios. Para Tabernáculo de Restauración, Aliento de Vida, volver a este lugar es un privilegio, pero también nos llena de emoción. Fue en este altar en donde le dijimos al Señor que sí, a un llamado que ha estado en nuestros corazones ardiendo desde que nos conocimos. Y como decía el pastor Antonio, yo voy a continuar ese testimonio que él comenzó cuando llamó a Pimentel y le pidió que estuviéramos aquí. Créanme que cuando él hizo esa llamada a mí, me movió el piso, me cambió el día totalmente. Porque estamos acostumbrados a que sí estamos dispuestos para el Señor, pero cuando el Señor nos hace estos llamados, pensamos en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio conocimiento, y ahí es donde fallamos. Ahí es donde nuestros pies se trancan y no quisieran caminar, porque reconocemos que en nuestras propias fuerzas no tenemos nada que dar. Entonces es ahí donde tenemos que cerrar nuestros ojos a lo natural y a nuestro propio yo, morir al yo para que Cristo viva en nosotros. Entonces en ese momento mi esposo me dice: no, yo le digo, pero ¿por qué no tú? Porque queremos que otros hagan, ¿no? Pero cuando el Señor te llama a ti, es a ti, es a ti. No nos da la oportunidad de nosotros escoger, Él escoge. Entonces oraba el Señor y le decía: Señor, si tú me envías, si tú vas conmigo, yo voy. Amén. Y como decía el pastor, no tengamos miedo cuando nos llamen, cuando el pastor, el líder, les envíe a caminar. Caminen confiados de que quien los llamó los va a respaldar. Sí, Señor. Y le damos las gracias, pastor, pastora, por la confianza de tenernos en este lugar. Como él dijo, no será, es la primera vez, pero no será la última. Santo. Esperamos pronto ver este pueblo en Lisbon visitándonos, Sí, porque somos un solo cuerpo. Sí, Señor. Eso es una realidad. Somos un solo cuerpo, y cuando vayamos al cielo, no hay área este, oeste, sur, norte. Estamos todos en el mismo lugar, Sí, adorando Señor. al Dios vivo. Gloria a Dios. Aleluya. Y en esta hora no me presento más al Señor, porque la pastora hizo una presentación poderosa. Le doy gracias a Dios porque sé que Él ha tomado el control de mí. Sí, Señor. Y que Él traerá a este pueblo para suplir las necesidades que hay en este pueblo, porque Dios es Dios.
Así que en esta hora quiero que me acompañen al libro de Jeremías, capítulo 18. Esta es la palabra que el Señor puso en mi corazón mientras oraba por este día, por esta tarde, en este lugar. Cuando estén listos, me dicen amén. Amén. Gloria a Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: levántate y ve a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Fíjense como en esta porción bíblica Santo. el Señor hace una invitación a Jeremías. Gloria a Dios. Y esta parte que voy a hablar ahora no estaba en mis notas. No era esta línea por donde venía. Pero mientras estaba adorando al Señor, el Señor me decía: dile a mi pueblo que le estoy haciendo una invitación para regresar al alfarero. Y cuando leemos esta palabra, nos damos cuenta que el alfarero, nuestro hacedor, ¿quién es? Sino Dios. Sí, ¿Y Señor. qué somos nosotros? Vasijas. Somos vasijas en las manos del alfarero. Entonces, cuando entendemos que Él es nuestro hacedor, entonces podemos entender por qué hace esta invitación a su pueblo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó del barro de la tierra. Desde que nacemos, estamos ya haciendo, ya el Señor nos formó. Comenzó la obra de formación en cada uno de nosotros. Pero esto no Gloria a significa Dios. que la obra de formación terminó allí. Santo. Significa que en su amor, en su paciencia, en su misericordia, el Señor siempre está allí en aquella mesa, Gloria a Dios. Señor. esperando que cada vasija regrese a ese lugar cuando perdemos la forma, cuando nos quebramos, cuando se nos parte una orejita, cuando la parte donde sale el agua de la vasija, porque hay vasijas para diferentes usos. Sí, Señor. Entonces, cuando algo le pasa a la vasija, ¿a dónde volvemos? Es al alfarero. Es el lugar correcto donde Sí, Señor. a donde debemos de regresar. Entonces, cuando el Señor pone esta palabra en mi corazón, me da un tema. Y yo peleando con el tema, porque yo encontraba otro tema más bonito, pero el Señor me decía: ese no es. El tema de hoy es vasijas de su gloria. Gloria a Dios. ¿Ok? Y entonces continuamos orando y el Señor, en el tema de las vasijas, salen muchísimas predicaciones. Sí, Señor. Hay tanto que decir de las vasijas. Pero en esta tarde el Señor quería recordarles el proceso de las vasijas. Gloria a Dios. Y diligentemente, ¿verdad? Toda esta semana, desde que el pastor llamó, meditando en su palabra, el Señor me llevaba al lugar del campo donde se recoge el barro. Porque para tú comenzar una vasija, tú tienes que ir a buscar el barro. Sí, Señor. Entonces, el alfarero iba al campo a recoger el barro para formar la vasija. Y cuando saca el barro en su mano, me llevaba el Señor al versículo bíblico que decía: me sacó del foso de desesperación, Amén. del lodo y del fango. Gloria a Dios. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Gloria a Dios. Entonces la palabra confirmaba el mensaje una y otra vez. Pero cuando el alfarero recoge el barro, lo toma en sus manos, yo quiero que ustedes imaginen ese lugar donde he sacado ese barro. Debe apestar, debe estar sucio. Y quiero que recuerden como me pasó a mí.
de dónde Dios fue a buscarlos. ¿De qué parte del campo Sí, Señor. estaba el pedazo de barro que Dios usó para formarte, Melissa? ¿De dónde? ¿De qué Gloria a parte? Dios. Y cuando recordamos eso, entonces comienza a ver en nuestro corazón las ganas de ver la vasija terminada. Sí, Señor. ¿Verdad que sí? Y el siguiente proceso del barro es purificarlo. No se puede formar la vasija si no limpias el barro. Entonces, cuando vamos a esa segunda parte del proceso de purificar el lodo, el Señor me llevaba a Salmo 51:7, donde dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Qué sucede cuando venimos a los pies del Señor? ¿Qué sucede cuando Él nos recoge, nos levanta de ese lugar en donde hemos estado por mucho tiempo, pero el que no pertenecemos? Donde se nos pega las piedras, la suciedad, el pecado, todo lo que se nos pega a nosotros que no pertenece a nosotros. Porque cuando Dios nos crea del polvo de la tierra, desde el vientre de nuestra madre, ese no es el propósito. ¿Ok? Entonces nos llenamos de todas esas partículas que no pertenecen a nosotros. Y hay que sacarlas. Y hay que limpiarlas. Sí, Señor. Entonces viene un proceso de purificación en nuestra vida, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Y comienza Dios a sacar todo aquello que nos alejaba de Él. Todas esas piedritas, todo ese pecado, todas esas malas costumbres que vamos adquiriendo en el camino, ¿verdad que sí? Entonces, terminado el proceso de la limpieza del barro, entonces el alfarero coloca el barro sobre la tabla. ¿Ok? Para comenzar el proceso de formación. Gloria a Dios. Y cuando yo miraba todo esto y me comparaba a mí con el barro, yo decía, Satanás nos compara con las palmeras, nos compara con el barro y vasijas, con tantas cosas nos compara el Señor, pero es que Él es tan sobrenatural que cuando tú te vas a cada una de esas comparaciones, tú dices, oh my God, es que tú eres grande. Es que tú eres poderoso, es que tú eres Dios, es que lo sobrenatural de Dios, definitivamente nuestra mente se queda tan pequeña, se queda tan corta en la grandeza del Señor. Entonces cuando comenzamos a ver todo esto y todos estos procesos, seguía yo entendiendo, aleluya, el mensaje. Gloria a Dios. Entonces nos pone ahí en la tabla para ser formados. Pero el barro, su naturaleza es ponerse duro. ¿Qué usaba el alfarero para ablandar el barro? El agua. Tipo palabra. ¿Cómo va ablandando el Señor nuestro corazón? Nuestros pensamientos. ¿Cómo los va ablandando si no es con su palabra? Sí, Señor. Y cuando su palabra va penetrando en nosotros, que somos el barro, es que vamos cediendo. Es que vamos abriendo nuestros ojos al entendimiento. Es que las escamas de nuestros ojos se van cayendo. Es que nos hacemos más susceptibles. Es que entendemos que ya el Señor quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Y es que comenzamos a ser transformados en ese proceso donde la palabra de Dios es tan necesaria. Porque ¿cómo podemos ser transformados si no conocemos la palabra del Señor? Entonces comienza el alfarero a echarle agua al barro según la necesidad que va teniendo ese pedazo de barro, porque la necesidad del pastor no es mi necesidad y mi necesidad no es la necesidad del padrino, ¿verdad que sí? Y entonces ahí es que nos damos cuenta que las medidas de Dios para cada uno de nosotros es que son especiales, Sí, Señor. es que son particulares, es que lo que le toca a él no me toca a mí. Y ahí es que vamos con lo que hablaba la pastora, somos un cuerpo, pero este miembro no hace lo mismo que este, Señor. porque la medida que Dios nos da a cada uno es diferente, pero eso no nos hace unos más grandes que otros, porque Dios nos hace excepción de personas. Entonces nos damos cuenta que lo que yo no tengo que ella tiene no la hace mayor que yo, pero a mí no me hace mayor que ella, porque a lo mejor el llamado de ella no es pastoral, pero es una maestra. Entonces,
cómo el pastor educa a las ovejas si no hay un maestro que también le ayude a enseñar. Entonces, ¿cómo funciona la casa sin un profeta que exhorte al pueblo? Porque nosotros necesitamos ser exhortados. No nos gusta, a nadie le gusta ser exhortados, pero el profeta viene a exhortar, viene a consolar. Ok, entonces como recibimos la consolación, nos gusta la consolación, también tenemos que recibir la exhortación, porque es la que endereza nuestros pasos, porque es la que nos confronta, es la que nos dice en dónde estás haciendo bien y en dónde estás haciendo mal. Entonces estamos en ese proceso donde estamos siendo moldeados. Ya el Señor pone el agua, el alfarero pone el agua, el Señor va entrando palabra en nosotros, vamos siendo más manejables, ¿verdad que sí? Cuando trabajamos con alguien que no conoce palabra, es más fuerte, ¿verdad, pastor? Es más difícil, pero cuando trabajamos con alguien que ya tiene palabra dentro, es más sencillo, porque esa persona, esa palabra le da la convicción y entonces le abre el entendimiento. Y cuando el pastor habla, y cuando el profeta exhorta, y cuando el maestro enseña, entonces es mucho más sencillo, es más fácil, porque entonces la palabra que está dentro, que es viva y eficaz, ¿verdad? Entonces va haciendo el efecto. El alfarero está moldeando la vasija, y para moldear la vasija hay que hacerle fuerza. No es ponerle las manitos, porque si le ponen las manitos nada más, la vasija va a tomar la forma que quiere. Pero como Él es nuestro hacedor, y nosotros solamente somos vasijas en sus manos, entonces nosotros no queremos ser formados por nosotros mismos, queremos ser formados por Él. Entonces nos va a apretar de un lado y nos va a apretar del otro, pero hay que resistir. Resistan, porque el premio final, cuando esa vasija esté terminada y lleve la firma del hacedor, aleluya, qué bonito, ¿verdad? Poder entrar a los lugares con la autoridad y la certeza de que yo soy transformadora de atmósfera, de que yo soy portadora de la presencia de Dios, aleluya. Y para tú lograr ese momento en tu vida donde tú puedas entrar a los lugares y decir, aquí entró el Espíritu de Dios, porque somos templos del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Entonces no vamos a ningún lugar solos. Entonces a donde quiera que vamos, el Espíritu Santo de Dios va con nosotros, ¿verdad que sí? Entonces por eso es que somos transformadores de atmósfera. No es porque yo me llamo Jessie, porque soy la pastora del Tabernáculo de Restauración Aliento de Vida. Yo no transformo vidas, ni transformo atmósferas, ni nada de eso. El Espíritu de Dios que está en mí. El Espíritu de Dios que está en ti, que está en ti, que está en todos nosotros, ¿verdad que sí? Entonces eso es lo que nos da el valor de cuando viene un hermano en Cristo, como el pastor Tony, hace la invitación, aunque haya temor y temblor en nuestros corazones, decimos sí. Pues sí, porque si yo estoy segura de que tú me llamaste, pues yo estoy segura de que tú me vas a respaldar. ¿Verdad que sí? Entonces, pero eso no quita que vamos a ir a su presencia a humillarnos y a decirle y a recordarle, Señor, yo sé que soy vasija. Yo no soy el alfarero, yo soy la vasija. Y yo te necesito. Yo me pongo a tus pies, como decía la canción. Y yo me rindo ante tu presencia. Y yo dejo que tú me llenes de lo que tú quieres que tu pueblo reciba en esta tarde. Entonces, cuando entendemos que nuestra dependencia viene de Él, todas las cosas cambian. Porque cuando ya el primer susto de que la invitación llega, yo digo, yo no puedo. Pero ¿por qué no tú? Porque mi esposo tiene más años ministeriales que yo. Tiene más trayectoria que yo. Esto que yo estoy haciendo hoy es la segunda vez que yo me paro en un altar a predicar. Y para yo hacer esto, yo tengo que morir al yo. Porque si yo no me tiro en ese suelo a morir al yo, es que yo no puedo. Es que yo estaría todo el día llorando en el suelo, Dios mío. Porque ustedes saben de dónde provienen mis fuerzas. De la intimidad con Dios. Amén, eso es, Señor.
no me la puede dar mi esposo, aunque él quisiera. Señor. Aunque él me dijera, mi amor, todo va a estar bien. Sí, señor. Ve allá. Me lo puede decir la congregación Tabernáculo de Restauración Aliento de Vida. Los amo por el apoyo que han tenido, la paciencia, la tolerancia que han tenido con nosotros, ¿verdad? Pero ni siquiera ellos, con todo el amor que yo sé que me tienen, me pueden dar esa fuerza. Vive Dios. Tengo que irme a la presencia de aquel que me formó, aquel que sabe cada detalle que usó para formarme, aquel que sabe todo lo que depositó en esa vasija, aquel que sabe que si me dijo vete para allá es porque él sabe que ya puso en esta vasija lo que allá se necesitaba. Pero así mismo cuidado, porque van a haber lugares que también te van a invitar y ese no es. Porque puede ser que en esta vasija lo que hay depositado sea para allá, no para acá. ¿Verdad que sí? Entonces tenemos que tener el oído afinado. Tenemos que saber ir a la presencia de Dios. A veces queremos la comodidad de que Dios nos hable a través de profetas. Amén, gloria a Dios por los profetas. Conozco muchos y doy gracias a Dios por ellos porque de una manera o de la otra han impactado mi vida de manera especial. Gloria a Dios. Dios los usa con poder y con propósito. Santo. Pero también tenemos que dejar la vagancia, Santo. Gloria a Dios. la changuería, como dice el apóstol. ¿verdad? Aleluya. Y tenemos que por nuestras propias fuerzas tirarnos en el suelo. Señor. Que hay lucha. Aleluya. Gloria a Que Dios. cuando voy a orar, Oh, mi las alma, oraciones gloria a se Dios. detienen. Santo. Sí. Qué bueno, Dios. Que cuando voy a orar tocan la puerta a hablarme de promociones de no sé qué. Sí, pero tiene que estar aquí, Gloria a Dios. aquí. Y en el espíritu la responsabilidad de cada uno de nosotros para buscar ese lugar. Santo. Y yo les aseguro, es que yo se los puedo asegurar porque yo he tenido la experiencia Gloria a de que Dios. yo llego a ese lugar de intimidad y no sé qué decir. Santo. Ay, Dios mío. Y comenzamos con repeticiones Escucha. vanas. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Pero dice la palabra que el Espíritu Santo está ahí para interceder, para ayudarnos, ¿verdad? Entonces, cuando le decimos al Espíritu Santo, yo te necesito. Porque Gloria a muchas Dios. veces las situaciones difíciles que atravesamos en la vida Sí, Señor. nos quieren cerrar los labios. Y yo sé que esto no me pasa a mí nada más. Cuando estoy pasando por una situación difícil, irme a la presencia de Dios y poder fluir como cuando voy por agradecimiento Gloria a Dios. es difícil. Vive Dios. Porque no encuentras las palabras. Porque el que hay una necesidad en el corazón no encuentras las palabras. Pero ahí es que el Espíritu Santo te dice, I'm here. Vive. Gloria a Dios. Estoy aquí. Gloria a Dios. Llámame. Santo. Llámame que yo estoy aquí. Entonces cuando esa palabra te viene al corazón, Gloria a Dios. no por casualidad, sino porque Dios sabe lo que estás atravesando Sí, ahí, Señor. entonces comienza a fluir una alabanza y una adoración Gloria a Dios. genuina. Bendito Dios. Algo que nunca antes te Oh, había mi salido alma de los te alma, labios. papá. Aleluya. Hoy comienzas a hablar en lenguas, cosas que a veces no entendemos, pero Él las conoce. Entonces comenzamos a pedirle a Dios conforme a su voluntad, Santo. porque ese es otro problema. La palabra dice que pedimos y no recibimos porque no sabemos pedir. Pero entonces cuando el Espíritu Santo te está asistiendo, no hay lugar para que pidas como no es. Santo. Bueno, Porque el Espíritu Santo conoce lo más profundo de nuestro corazón, la necesidad de nuestro espíritu, pero también conoce al Padre. Gloria a Dios. Entonces Él sabe la conexión correcta. Sí, Señor. ¿Verdad que Aleluya. sí? Sí, Y Señor. me he movido del tema, pero no sé, yo estoy aquí, ¿verdad? Centrada y confiada que es Dios el que está hablando en este lugar. Así que seguimos ahí en la rueda y seguimos siendo formados, ¿verdad? Y apretados de un ladito y apretados de otro. Pero qué victoria cuando, a pesar de los apretones y todo esto, podemos permanecer ahí. Qué difícil es cuando, yo no sé si eso me pasó a mí nada más, pero cuando vine a los pies de Cristo,
las cosas parecían más difíciles. Sí, Señor. Y yo decía, Dios mío, pero ¿y por qué tanto problema, tanta situación? Ahí es que te está apretando la vasija de un lado de otro. Sí, Señor. Pero qué bonito cuando pasaba todo eso, me iba al suelo a llorar y a buscar fortaleza y me levantaba fortalecida. Gloria a Dios. No se rindan. No es fácil este caminar. Eso es. Pero qué bonito cuando sabemos esa promesa que dice la Biblia, que mi esposo la mencionó mientras adoraba, que en el mundo tendríamos aflicciones, pero confiemos, ¿verdad que sí? Él prometió, no prometió nunca que no íbamos a tener problemas ni dificultades, pero sí nos prometió que estaría con nosotros hasta el fin. Sí, Señor. Entonces, cuando realizamos esa palabra, la palabra de Dios está aquí para que la escudriñemos, para que la leamos, pero también para que la hagamos nuestra. Porque cada promesa que hay ahí es la que nos fortalece, es la que nos da, es lo que nos da la fuerza para levantarnos y para entender que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si ahí lo dice, es porque Él lo va a hacer. Yo, las personas que me conocen, la congregación que el Señor nos entregó están aquí. Y ellos saben que yo hablo mucho de la declaración de la boca. Gloria a Dios. Lo que declaramos, el poder de la declaración. Y dice la palabra que nuestra lengua, nuestra boca puede ser para bendición y para maldición. O sea que tú tienes que tener cuidado lo que tú declaras. Entonces ahí se mezcla con la declaración la fe, de la certeza de lo que tú esperas y de lo que tú no ves. Y entonces comienzas a declarar lo que tú esperas, lo que tú has confiado, ¿verdad que sí? Y si necesitas fortaleza, pues yo declaro que soy fuerte. Y si necesitas lo que necesites, tú lo sigues declarando, porque si la promesa está ahí, tú tienes que declararlo aunque no lo veas. Los otros días el apóstol Diego me decía, sierva, comience a declarar lo que no ve como si fuera. Y yo le dije, amén, eso es verdad. Porque somos exhortados, porque hay momentos en los que la declaración de la boca como que se nos alinea a las circunstancias y entonces comenzamos a hablar según lo que vemos en lo natural. Pero entonces ahí es que tenemos que volver a la palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Aleluya. Sí, Señor. Oh, Dios mío, gracias, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Gracias, Señor. Entonces, mientras estamos ahí en ese proceso de ser formados, el alfarero piensa que ya la vasija está lista para hacerle la parte de arriba, ¿verdad? Que es donde está la abertura para que se deposite, porque eso es la vasija, ¿verdad que sí? La vasija es un recipiente con la capacidad de poder contener algo. Entonces, si estamos formando la vasija, tenemos que hacerle un hueco para dejar espacio para que entre ahí lo que Dios quiere depositar. Entonces, cuando el alfarero cree que ya está llegando a ese nivel para él comenzar a depositar, porque Dios tiene muchas cosas que darnos, dones, talentos, ¿verdad que sí? Todo lo que Él tiene que darnos. Pero ¿cómo lo echa si todavía la boquilla de la vasija no está lista? ¿Verdad que sí? Entonces, cuando el alfarero está llegando a ese punto final, resulta que la vasija se borona, ¿verdad? Lo hemos visto ese proceso en lo natural y se le cae la vasija. Y entonces el alfarero vuelve otra vez con la paciencia, con la mansedumbre, aleluya. Y entonces yo me imagino a Dios cuando me sacó de aquel lugar donde apestaba, de aquel lugar que nunca nadie hubiera ido con el amor que fue Dios a sacarme de ahí. Porque en ese lugar del campo, donde está el barro, hay condiciones que no todo el mundo quiere ir ahí. Gloria a Dios. Estamos todos listos para ir al campo a buscar los homeless. Estaremos todos listos para ir a ese lugar donde en lo natural apesta, porque apesta, pero ellos son barro también. Con el derecho de ser formados. Gloria a Dios. Porque para ellos también Dios tiene cosas maravillosas, ¿verdad que sí? Entonces, en ese lugar donde nadie quería ir, llegó la mano de Dios y te sacó.
Qué bueno Porque eres. nosotros no encontramos a Dios. Eso es una verdad. Dios nos encuentra. Sí, Gloria a Señor. Dios. Porque tiene planes contigo, conmigo, para tiempos específicos. Sí, Señor. Entonces, sí tenemos el libre albedrío de que si nos buscó, decir que no. Sí, Señor. Hay muchos que dicen que no al Señor. Una y otra vez, pero el Señor vuelve con la paciencia, con la tolerancia, con lazos de amor. Pero cuando eres un escogido, porque están los llamados, pero están los escogidos. Amén. Entonces, cuando está el escogido, aunque tú pongas resistencia, entonces te va a decir, con lazos de amor tú no quieres, pues te voy a traer a la fuerza, porque eres escogido. Santo. Aleluya. Entonces yo no quiero ser llamada, yo quiero ser escogida. ¿Ok? Porque dice la palabra, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Gloria a Dios. Entonces yo no quiero ser nada más llamada, yo quiero ser escogida. Sí, Señor. Porque los escogidos no tienen opción de decir que no. Podemos decir que no un ratito, pero de una manera o de la otra el Señor nos va a traer. Gloria a Dios. Ustedes saben cuántas veces yo dije que no a un llamado como este. Santo. Porque el que ve el llamado del pastor como una posición de altura está equivocado. Señor. Porque los 5 ministerios no corren unos más adelante que otros. Gloria a Dios. Corren de manera horizontal. Vive. ¿Ok? Corremos en cadena. Porque el apóstol necesita el pastor, al maestro, al evangelista, al profeta. El pueblo de Dios, Dios constituyó los 5 ministerios Sí, Señor. para beneficio del pueblo. Sí, Amén. Señor. Aleluya. Entonces yo creo firmemente en los 5 ministerios. Gloria a Dios. Hay lugares que creen en el pastor, pero quieren sacar al apóstol de la ecuación. Amén. Pero la Biblia me dice que hay 5 ministerios. Santo. No hay 4 ministerios Gloria a Dios. que han abusado de algunos llamados. Sí. Que hay profetas que hablan sin Dios decir. Señor. Sí. Santo. Que hay una pirámide en el apostolado. Sí. Pero dice la palabra, cuando yo oraba por esto, el Señor me decía, es que tengo reservados en una cueva todavía. Escucha. Ustedes se acuerdan ese pasaje Santo. de Elías cuando estaba asustado de él solo. Y el Señor le decía, no te creas que todos los profetas se me han ido con Baal. Yo tengo 2 o 3 en la cueva. Gloria a Dios. Y yo creo firmemente que en estos tiempos Dios tiene profetas en la cueva. Señor. Tiene apóstoles en las cuevas. Tiene maestros, evangelistas. Tiene todos los 5 ministerios guardados y reservados en santidad para Él. Gloria a Dios. Y por eso no podemos dejar de creer en los 5 ministerios. Santo. Porque si dejamos de creer en los 5 ministerios, estamos dejando de creerle a Dios en su palabra. Sí, Señor. ¿Ok? Entonces volvemos, Señor. Tú me has sacado totalmente del mensaje, pero ahí vamos. Tú sabes todas las cosas. Aleluya. Aleluya. Entonces estábamos en el proceso, la vasija se le caía al alfarero. Y el Señor con toda la paciencia vuelve a formarnos. Vuelve a formarnos. ¿Ok? Y tú sabes cuándo pasa eso. Vamos a verlo en lo espiritual. Vamos a verlo en ti y en mí. Vamos a verlo en ti y en mí. Estamos en el proceso de formación. Gracias, Jesús. Sí, Señor. ¿Ok? Pero entonces nos acordamos de lo que hacíamos antes. Bueno, Dios. Gloria a Dios. Y lo que hacíamos antes que le gustaba a esta, Gracias, Señor. está ahí. No se ha ido de los pensamientos. Y el Señor está trabajando con nosotros para formarnos a lo que Él quiere y ha destinado para nuestras vidas. Pero gracias, Señor. A veces para mal lo usamos, pero tú no lo diste y por eso te damos gracias. El libre albedrío. El famosísimo libre albedrío. Que tomamos las decisiones por nosotros mismos. A veces para bien, pero muchas veces para mal. Entonces nos acordamos de allá, del campo donde Él nos sacó. Y decíamos, ay, me sacó la piedrita. Pero fíjate, ya la piedrita no me molestaba tanto.
Y entonces comenzamos a pensar en la piedrita, como el pueblo de Israel, cuando le dieron maná. Maná del cielo, Dios mío, ¿cuántos de nosotros hubiéramos deseado ver eso? 40 años y no se les desgastaron los zapatos ni la ropa. Y aún así ellos seguían pensando en las cebollas que habían en Egipto. Ay, pero ¿por qué no traíste para acá si las cebollas? Entonces así somos nosotros. Estamos siendo formados y el Señor ya el Señor lo habla. Y estoy terminando la obra maestra. La estoy terminando para comenzar a llenar, porque ¿cuántos saben que la mies es mucha y los obreros pocos? Entonces Dios necesita terminar las vasijas para llenarlas y para suplir a aquellos que están en necesidad. Pero entonces en su infinita paciencia y misericordia se le cae la vasija porque comenzamos a mirar atrás. Entonces comenzamos a tomar decisiones equivocadas. Entonces comenzamos a abrirle puertas a aquellos que ya Dios limpió, Dios purificó, Dios sacó, pero como nos trae a la memoria, ¿quién se lo trae? El enemigo. Sí, Señor. Porque es astuto. Porque el enemigo también conoce el final de tu vasija. Señor. El enemigo también conoce el propósito de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros. Señor, aleluya. Y Él no vino a nada más que a matar, robar y destruir. Entonces su propósito es que aún mientras Dios está formando la vasija, Él mete la mano para tumbarla, Gloria a Dios. para destruirla. Sí, Señor. Y lo va a hacer una y otra vez. Pero ¿quién es el que le va a decir al enemigo, yo no pienso más en la cebolla? No, a lo mejor la piedrita ya no me molestaba tanto, pero ahora sí que yo estoy bien. Sin la piedrita yo estoy mejor. Somos nosotros los que cuando viene esa tentación, cuando viene esa debilidad, que todos tenemos debilidades. Hello, porque si no fuera así, Dios no nos dice en su palabra, porque en tu debilidad yo me hago fuerte. ¿Tú sabes por qué tú y yo tenemos debilidades? Porque si no tuviéramos debilidades, creeríamos que somos igual que Dios. Tenemos que tener debilidades. Porque tenemos que ir a la presencia de Dios a decirle, Señor, hazte fuerte en mi debilidad. ¿Verdad que sí? Y la palabra nos habla de Pablo, que Pablo tenía un aguijón. Y que le pedía a Dios que le quitara el aguijón. Y le pedía a Dios que le quitara el aguijón. ¿Se lo quitó Dios? No. ¿Eso hizo que Pablo no cumpliera con la función que Dios le había dado? No. O sea que si estamos trabajando con nuestro aguijón, tranquilos, en la presencia de Dios. Pero no dejen que ese aguijón desvíe sus pies. Porque yo puedo tener un aguijón, pero que ese aguijón haga que yo me desvíe de los pies, del camino que el Señor trazó para mí, eso es otra cosa. No me puede quitar el aguijón porque me creo perfecta. Entonces creo que ya no tengo dependencia de Dios. Y tenemos que entender que todos los días somos dependientes de Él. ¿Verdad que sí? Entonces se cae la vasija, pero el Señor vuelve y sigue formando. Llega el momento dado que si tu decisión y la mía es ser vasija, vamos a ser terminados. Dice la palabra que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la irá perfeccionando hasta el día del fin. ¿Verdad que sí? Entonces yo creo firmemente en que mi fin es de una vasija. ¿Verdad que sí? Entonces después del proceso de la formación, termina la vasija formada como Dios la quiso formar. Porque nosotros no elegimos el diseño. Tú no eliges de qué color va a ser tu vasija ni de qué forma. Desde que llegué, esa vasija impresionó mi corazón. Yo digo, wow, qué bonita. Me encanta la vasija. Pero cuando miro hacia acá, hay otra diferente. Esta ya no tiene tanta forma y es transparente, se ve a través de ella. Ahí no se ve. Tu vasija no es igual que la de ella. La vasija del alfarero es única. No repite el diseño. Tu diseño es tu diseño. Lo que Dios te llamó a hacer a ti, te llamó a hacerlo a ti. No busques ayuda al lado, busca ayuda en la presencia de Dios. Porque cuando tu vasija está diseñada para hacer algo y tú no entiendes por qué ni cómo, tú tienes que ir al que la diseñó. Porque ese es el único que tiene las instrucciones.
Entonces, por eso es que vamos a la presencia del Padre, ¡Santo! a buscar de Él la manera en que vamos a caminar para agradarlo a Él y para cumplir el propósito que Él ha destinado para cada uno de nosotros. Entonces, entendiendo esto, que no somos nosotros los que diseñamos la vasija, que no somos nosotros tampoco los que decidimos qué vamos a echar en esa vasija. Sí. Porque si fuera por nosotros, yo, por ejemplo, Santo. me gustaría que echaran aceite, Gloria a la Dios. unción, la gloria de Dios. Pero hay vasijas que son usadas para otras cosas también. Y tú y yo no escogemos Dios. para lo que vamos a ser usados. Sí, Señor. A lo mejor yo hubiera querido que mi llamado no fuera aquí expuesta. Mi esposo sabe que yo siempre le decía, baby, yo detrás de las cortinas. Amén. Porque me acostumbré, él llegó a mi vida siendo ya ministro de años de experiencia. Mi esposo conoció al Señor a los 17 años, ¿verdad, mi amor? Tenemos, Gloria a Dios. tiene todavía 30 y tantos. No voy a decir el tantos, pero tiene 30 y tantos. Ay, ya cumpliste 40, es verdad, ya me alcanzó. Ok, y yo siempre decía, baby, como yo lo veía fluir, y a él lo invitaban a lugares, y yo nerviosa. Y él tranquilo y yo nerviosa. Entonces, yo decía, baby, ¿y tú no tienes nervios? No, estoy tranquilo, porque él estaba confiado. Gloria a Porque él Dios. también iba a la presencia y yo todavía era una niña, yo no entendía muchas cosas, ¿ok? Pero ahora que yo entiendo muchas cosas, yo me doy cuenta que la vasija de mi diseño no la determinaba yo. Que lo que iba a ser depositado en esa vasija no lo determinaba yo. Gloria a Dios. Y cuando yo decía atrás, mira dónde Dios me pone hoy. Y yo sé que mucha gente en este lugar hace un mes estaban aquí también. Sí, Señor. Y cuando el Señor me hacía el llamado, ya el Señor no me llamaba por lazos de amor. Tuvo que mandar un Diego, un apóstol Diego de Nueva York, Vive. que me hablara en autoridad. ¿Ok? Y que me dijera, se acabó la changuería. Ahora es. Gloria a Dios. Porque si no hubiera sido porque Dios usó esa vasija Qué bueno, para Dios. traerme a mí, Santo. todavía yo estuviera corriendo de estar aquí. Santo. Y los que me conocen, que están allí atrás, Santo. ellos saben que si por mí hubiera sido, yo hubiera seguido corriendo. Porque este lugar es santo. Amén. Sí, Señor. Porque aquí tú no vienes a hablar lo que tú quieres Sí, hablar. Señor. Gloria a Dios. Porque la responsabilidad de un pastor es grande. Sí, Señor. Porque se sufre, Amén. se llora. ¿Ok? Y yo lo que llevo es un mes de pastora. Pero créanme que el Señor va preparando. Y Señor. ese sufrimiento y traiciones y desilusiones y aquellos que decían vamos contigo ya no están. Y dolores que te causan que tú no entiendes, pero también nosotros podemos causar dolor. Señor. ¿Ok? Y de eso también tenemos que cuidarnos. Porque vamos a ir un día allá arriba y vamos a dar cuenta, no por nosotros. A lo mejor cualquiera de ustedes va a ir allá arriba a dar cuenta por usted. Porque tú no vas a dar cuenta por tu esposa, ni tu esposa por ti. Pero la responsabilidad de un pastor, vamos a dar cuenta por cada oveja, Sí, Señor. por cada una de las Aleluya. ovejas Sí, Señor. que no pastoreamos de la manera correcta. Amén. Gloria a Dios. Por cada una que no le dimos el amor necesario. Por cada una que ofendimos y lastimamos y no fuimos capaces de dejar las 99 cómodas en la iglesia para ir a buscar esa. ¿Ok? Nos van a pedir cuentas y esto es un llamado que cuesta. Amén. ¿Ok? Y si por algo yo le huí a este llamado, es por eso. Porque yo decía, Señor, ¿podré cumplirte con esta responsabilidad? Gloria a Dios. Pero yo no entendía que el que me llamó sabía lo que había depositado en la Sí, vasija. Señor. Entonces, ¿cuál es mi trabajo para no fallarle a Dios? Buscar su presencia, Sí, Señor. intimar con Él, escuchar su voz, escuchar su dirección. No olvidarme de que estoy aquí, de que Él fue el que me puso aquí, pero tengo dependencia de Él. Sí, Señor.
No lo sé todo. Van a haber momentos en los que voy a tener que encerrarme y llorar y patalear y apretar el piso, pero yo estoy segura de algo, y es que en ese lugar de intimidad el Señor me va a equipar. Sí, Señor. Y si no estoy haciendo el trabajo de la manera correcta, yo le pido a Dios que así como un día me sacó de una esquina como por ahí temblando, yo no sé ni cómo yo pude caminar porque los pies me temblaban, que de esa misma manera me baje de aquí. Sí, Señor. Antes de yo dar un mal uso de un llamado tan especial como este. Aleluya. Yo no quiero que a mí me pase como Samuel. El Señor ministraba mi vida hace unos días atrás por otras situaciones que he estado viviendo, pero ahora vuelve y me lo trae a mi memoria. Y Samuel fue el ungido de Dios. Saúl fue el ungido de Dios. Y Dios envió a Samuel para ungir a Saúl. Y fue el ungido, pero Saúl llegó un momento dado en que comenzó a caminar por sus propios pies, por lo que él creía, por lo que él entendía que era mejor. Sí, Señor. Pero Dios no lo descartó. Dios volvió y envió a Samuel. Hey, oriéntalo. Los profetas, exhorta que enderece sus pasos, Sí, Señor. que no es por ahí, que es por acá, que le dije que eso no, que esto. Pero Samuel cerró los oídos, a Saúl cerró los oídos y siguió haciendo como él quería. Y Dios encontró un David. Porque Dios no se va a quedar sin recursos. Porque lo que Dios va a hacer, lo va a hacer. Eso es. Sí, Señor. Porque lo que Dios se determinó a hacer, lo va a hacer. Y si ya tú no eres vasija útil, después de varias oportunidades, porque Dios es un Dios de oportunidades, y Dios es un Dios tardo para la ira y grande en misericordia, ¿ok? Te va a dar oportunidades, pero cuando definitivamente tú cierres tus oídos, tu corazón a Él va a encontrar a alguien más. Sí, Señor. Entonces yo no quiero ser sustituida por nadie. Yo quiero cumplir el propósito que Dios determinó y diseñó para mi vida. Sí, Señor. Entonces venimos a la etapa final de la vasija. Terminada la vasija, formada como Dios quiere que seamos. Abierto el orificio para que podamos ser recipientes de contener algo. Abriéndole el orificio. Le pone su firma. El alfarero en lo natural, cuando hace una vasija, le pone su firma. Porque él quiere que sepan que cualquiera que compre esa vasija, que cualquiera que vea esa vasija en cualquier lugar, la pueda mirar y diga, ese es el dueño. Este fue el que la diseñó. ¿Verdad que sí? Entonces así mismo somos tú y yo. Gloria a Nos Dios. pone el sello. Nos pone el sello. Mío eres tú. Amén. Mío eres tú. Aleluya. Entonces ya terminada la vasija, la forma y Santo todo, Dios. nos mete al horno. Fíjate que todavía no ha depositado en la vasija. No ha depositado en la vasija. Está el orificio hecho, está la vasija terminada, está la firma, mío eres tú, pero todavía no ha depositado en la vasija. La va a meter al horno. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. ¿Y para qué la va a meter al horno? Para probarla. Para ver si no se quiebra. ¿Qué pasaría si se quiebra? No está lista para depositarle. ¿Qué pasaría si se estilla? No está lista para depositarle. Porque entonces lo que Dios deposite, por algún lado se va a echar a Eso es, perder. Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, se mete al horno y ahí es donde nosotros somos probados. Aleluya, te amo, Señor, te amo, Señor. En serio, ¿me amas? ¿Cuántas veces le preguntó Dios a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Y volvía el Señor, Pedro, ¿me amas? Porque vamos a ser probados. ¿Ok? No, yo soy fuerte. Yo soy fuerte. ¿En serio? ¿Eres fuerte? Vamos a ver.
y vamos a ser probados. Sí, Señor. Pero cuando estudiaba esta parte, mira qué interesante. Yo no sé cuántos de ustedes conocen la historia de Daniel. En Daniel, de los tres, Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron echados al horno de fuego, calentados 7 veces más, porque no estaban dispuestos a adorar la estatua. Ellos fueron probados. Amén. Sí, Señor. Ellos creían en Dios, ellos oraban, ellos, a pesar de que estaban en ese lugar, ellos se trataban de mantener limpios. Dice la palabra que no comían la comida del rey, no se contaminaban, pero fueron probados. Y cuando los meten a ese horno de fuego, ellos dijeron algo bien importante. El Dios que nosotros le servimos nos puede librar de ese horno de fuego. Sí, Señor. Ellos sabían que había un poder sobrenatural que los podía librar de eso. Pero dijeron, pero si aún no nos librara, todavía no vamos a adorar la estatua. Gloria a Dios. O sea, Gloria a que Dios. cuando Dios no nos da lo que nosotros esperamos, como quiera Dios es Dios. Sí, Señor. Y aunque no recibamos lo que esperamos y lo que queremos, porque muchas veces somos changuitos. Ay, yo quiero eso. Es que yo quería esa casa. Yo quería esa. Y el Señor te diciéndote, no, esa no es. Es que tengo una mejor para ti. Y Gloria a empeñado. Dios. No es que la que quiero es esa. ¿Verdad? Entonces, cuando Dios no nos da lo que nosotros esperamos, se supone que de nuestra boca salga un gloria a Dios, aleluya, te amo Dios, porque tú eres Dios. Que levantemos nuestras manos y digamos, te amamos Señor y glorificamos tu nombre porque tú eres Dios. Que digamos, gracias Señor por lo que tengo y por lo que no tengo. Porque si no lo tengo es porque no estoy listo para recibirlo. Gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Entonces, ellos dijeron así, el Dios que tenemos nos puede librar, pero si no nos librara, como quiera no nos vamos a doblar. Gloria a Dios. Entonces, mientras ellos eran probados en el horno de fuego, se asoma el rey Nabucodonosor y ya no ve a 3, ve a 4. Entonces, esto me dice, tranquila Jessie, que cuando yo termine con tu vasija, tú vas para el horno, pero tú no vas sola para ahí. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Ten la certeza de que tú no vas sola para ahí. Santo. Porque va a haber el ángel de Jehová, se va a meter ahí conmigo. Y tenemos que tener la certeza de que por más fuerte que pongan el fuego, allí no estamos Señor, solos. aleluya. Gloria a Dios. Y así es como Poderoso Dios nos Dios. prueba. Santo. Gloria a Dios. Así es como Dios nos Sí, prueba. Señor. Que aún en medio de la dificultad, Aleluya. que aún en medio del proceso, que aún Aleluya. en medio del fuego, podamos decir gracias, Señor, porque me siento el caliente, aleluya. Oh, pero siento tu presencia conmigo. Dice la palabra, aleluya, que tú nos cubres bajo tus alas, Señor. Y qué bonito después decir, cuando abren ese horno y digan, esta vasija no está quebrada, no está estillada, soportó el fuego, Qué bueno, Dios. fue probada y soportó. Señor. Entonces tú estás lista. Ahora voy a depositar. Gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Pero no esperemos que Dios deposite nuestras vasijas Aleluya. si todavía no hemos sido probados. Gloria a Dios. Porque Dios no se va a arriesgar ni contigo ni conmigo. Gloria. Lo de Dios es sobrenatural. Sí, Señor. Y Dios no trata así al azar. Mi alma te Cuando adora. Dios hace algo, Dios lo hace con un propósito establecido. Eso es. Entonces, si lo hace con un propósito establecido, Él tiene que estar seguro Sí, que Señor. cuando Él deposite sobre esa vasija va a poder cumplir con el propósito por lo cual fue elaborada. Gloria a Dios. ¿Ok? Y cualquiera que escuche este mensaje ahora te pensaría que se terminó. Pero el mensaje no termina ahí. Santo. Gloria a Dios. Porque el alfarero pone su firma con una razón. Si aquí hay 2 vasijas,
Y una dice que es de José Pimentel, el hacedor, el que la hizo. Y otra dice que es, el sello dice mío eres tú. Quiere decir que cuando esa vasija se quiebre, no van a llevársela a José Pimentel. Gloria a Dios. Toda nuestra vida, esa rueda donde estamos siendo formados, es la vida misma. Sí, Señor. Estamos en constante construcción. Y después que el Señor nos probó en esa área que quería probar y supo que podíamos pasar Gloria a Dios. y hacer cumplir ese propósito, Vive en el Dios. Señor siempre hay más. Sí, Señor. Amén. Yo estuve 3 años y medio, casi 4 años, siendo ujier en una iglesia. Y créanme que ha sido un servicio a Dios, no a los hombres, porque todas las responsabilidades que tenemos en la casa del Señor no son para el pastor, Sí, Señor. ni son para la congregación. Primero nuestro compromiso es con Dios. Sí, Señor. Y cuando le decimos al pastor que sí, es porque de antemano le estamos diciendo a Dios sí. Amén. Entonces, cuando está esa convicción en el corazón de que yo dije que sí, no a Dios, no al pastor, sino a Dios, entonces yo no puedo faltar cuando yo quiero. Yo no puedo decir que no porque estoy cansado. Vive. Yo no puedo decir, no, porque Dios está contando contigo. Sí, Señor. ¿Verdad que sí? Entonces somos establecidos en la casa del Señor para cumplir con una encomienda necesaria. ¿Entendemos eso? Necesaria. No es para que nos entretengamos. No es para que el que viene de visita diga, ay, aquí hay este ministerio, aquel, el otro, wow, eso está lleno. No. Es a cumplir una necesidad de la casa. De la casa. Por eso yo no creo en los ministerios, que se levantó un ministerio de jóvenes y están todo el tiempo en la iglesia. ¿Ustedes saben dónde nosotros estábamos ayer? En mi vida yo iba a pensar que yo me iba a montar en un Ford Track. Y ayer los jóvenes de la iglesia nos montaron en un Ford Track. Pero después de ese día maravilloso que el Señor nos regaló, hubo una enseñanza para estos jóvenes. Gloria a Dios. Hubo una reflexión. A los jóvenes hay que mantenerlos ocupados. Amén. A los niños no se cuidan en el nursery, se enseñan, se instruyen. ¿Verdad que sí? Y cuando sacamos a los jóvenes, porque hay que mantenerlos en esa, porque los jóvenes no son igual que nosotros. Nosotros desearíamos estar los 7 días de la semana en la iglesia, en vigilia, orando, estudiando palabra, porque estamos en otra mentalidad. Pero los jóvenes necesitan aprender de Dios de otras maneras. Y porque los llevamos a correr por atrás no quiere decir que ahí quedó todo. Antes de comer nos sentamos y hubo una exhortación y una reflexión para ellos. Y fue poderoso porque comenzaron a preguntarle qué experiencias habían tenido. Ay, pues yo al principio tenía miedo. Ajá, tenía miedo. Yo se me iba a caer la motorita y me rendí. ¿Ok? Y hubo otro que dijo otra cosa. Pero de todo lo que ellos se quejaron y dijeron, había una palabra poderosa para Gloria a ellos. Dios. Esa es la carrera de nosotros en Cristo. Sí, Señor. Decía la reflexión, esa es nuestra carrera. Y felicitamos y agradecemos a María y a Joey por ese tiempo de que yo sé que estuvieron meditando en el Señor para traer esa palabra poderosa a nuestros jóvenes. Pero con esto les digo que es así. Hay todo lo que Dios hace, todo lo que Dios forma, todo lo que Dios estipula tiene propósito. Entonces me quedaba en que cuando ya la vasija estaba terminada para ese propósito, era probada, era depositado lo que Dios había puesto en ella para un propósito específico, se usa el contenido de eso. ¿Qué Dios deposita en nosotros? A ver, ¿qué viene de Dios? ¿Cómo se titula el tema de hoy? Vasijas de su gloria. ¿Qué portamos? Su presencia, la unción sobrenatural de Dios, Gloria a Dios. el poder de Dios, el llamado de cada uno de nosotros. Todo eso es depositado en esa vasija para cumplir un propósito. Pero en medio del camino se nos estilló la Vive vasija. Dios. En medio del camino nos fatigamos.
En medio del camino se nos movieron los pies. ¿Y qué pasa con esa vasija? Tiene que volver al lugar de donde salió. Tiene que regresar a la mesa del alfarero. Porque no somos desechados. ¿Ok? Hay momentos en los que vamos a sentir desánimo. Hay momentos en los que vamos a sentir que el fuego de Dios se apagó, que el aceite de la unción se terminó, que el agua, que es tipo palabra, ya no sale, ya no fluye, ya no corre igual que antes. Entonces ahí identificamos que hay una abertura en nuestra vasija. Gloria a Dios. Y tenemos que volver al alfarero. Sí, Señor. Y qué bueno es Dios, porque su misericordia es tan grande que vuelve y nos trata Sí, Dios. y nos termina de quebrantar. Gloria a Dios. Porque Él no va a hacer un parchito en la grieta de la vasija. Él la va a romper de nuevo. Sí, Señor. Él la va a romper de nuevo. Y ese proceso duele. Yo sé que todos nosotros hemos pasado por procesos que nos han quebrantado. Sí, Señor. ¿Ok? Y se los digo de manera muy personal mía. Yo he sido quebrantada. Yo he llegado a momentos en mi vida donde me he sentido en la cueva como Elías. Y tuvo que el Señor decirme, salte ya de ahí, que el tiempo de la cueva se terminó. Amén. Y esos son los momentos en los que somos quebrantados. Esos son los momentos en los que necesitamos que nos haga de nuevo el hacedor. Sí, Señor. No te vayas a la mesa equivocada. Vete a la mesa de tu alfarero. Porque es el único que puede hacer un diseño nuevo como quiere y cuando quiere. ¿Ok? El propósito que Dios tenía para mi vida hace 3 años no es el mismo que tiene hoy. Yo estuve 3 años y medio como mujer, bendecida con un ministerio poderoso, que atendíamos una casa que habían sobre 400 miembros, un grupo de 10 sugieres, manejábamos ese lugar. Y le doy la gloria a Dios porque aprendí tanto. Y es un ministerio bien despreciado. Sí, Señor. Porque los hijos de Dios, los creyentes, estamos acostumbrados a ver las responsabilidades de Dios sobre nuestra vida como escalinatas, como posiciones. Y todos somos Sí, iguales. Señor. Ahora yo como pastora, quieren que les diga la verdad, me siento más sugier que nunca. Santo. Porque cada llamado ministerial es un servicio. Sí, Señor. Somos servidores del reino. No somos más que nadie, somos servidores. Y por eso hay un principio bien importante que tenemos que ser moldeados ahí, es en el servir. Porque si no sabemos servir, no estamos preparados Aleluya. para hacer otras cosas en Dios. Gloria a Dios. Así es que cuando sientan que su vasija de algún modo u otro ha sido estillada, se le cayó la oreja, vayan al hacedor. Gloria a Dios. Tú y yo sabemos quién es nuestro hacedor. Sí, Señor. Vayan ahí y tengan claro que van a ser quebrantados. Pero vayan con la confianza que van a alcanzar un nivel mayor de gloria. Porque cuando Dios te llama a algo, lo próximo que tiene para ti es otro nivel de gloria mayor. Sí, Señor. Así es que cuando el pastor Tony llamó a mi esposo y mi esposo me llamó a mí y me dijo que era Día de las Madres y que por eso pues debía predicar yo porque es el Día de las Madres. Yo decía, ay no, pero si yo debería estar sentada, predica tú, porque yo si es el Día de las Madres. Santo. No, pero era que Dios traía un mensaje. Señor. Y yo pude haber venido aquí a hablar lo primero que se me vino a la mente para que ustedes vean que hay que ir a la presencia de Dios antes de escoger tan siquiera el tema de lo que vamos a traer. Yo podía haber hablado aquí de María,
la elegida de Dios, el vehículo que Dios usó para cargar a nuestro Salvador. Pude haber hablado aquí de Ana, una mujer que lloró tanto por un hijo y que cuando le prometió a Dios que si se lo daba, ya se lo entregaba. Y se lo entregó, porque a Dios no le prometa si no le vas a cumplir. Cuando le prometemos a Dios tenemos que cumplirle. Y eso era una promesa bien fuerte, porque después de tú tener a la hija, al hijo que tanto habías anhelado, decirlo a llevar allí a un templo y a verlo una vez al año, eso no era fácil, pero ella le cumplió a Dios. O pude venir aquí a hablar de una Noemí, porque Ruth no era hija de Noemí, pero Noemí funcionó como mamá de Ruth. Y la fidelidad de esa hija que no había sido cargada en el vientre hacia esa madre es un mensaje poderoso. Sí, Señor. Pude haber traído cualquier mensaje de esos, pero Dios tenía un plan y lo entendí mientras estaba ahí adorando. Cuando el Señor me dijo, dile a mi pueblo que los llamo a regresar a la tabla del alfarero. Aleluya. Así es que en esta tarde, yo no sé si llevo media hora o una hora, yo no predico por tiempo. Vive Dios. Yo hablo lo que Dios me dio, porque si le añado lo daño, Sí, Señor. pero si le quito no cumplo el propósito final. Así es que yo no sé, yo no conozco la casa Santo. de los pastores, pero si hay alguien aquí que necesita reconciliarse con el Señor, que necesita dar el paso para que ese alfarero comience a hacer una obra de arte en cada uno de ustedes. Yo considero que cuando traemos un mensaje de parte del Señor, si no hay llamado para salvación, entonces ¿qué estamos haciendo? Gloria a Dios. Así que el llamado que yo hago en esta hora es para salvación. Si hay alguien que necesita esa oración, estamos aquí Santo. en la disposición. Santo tu nombre, Dios. Y antes de terminar, quiero también que las madres que están en este lugar se pongan